Y otra cosa es que este perfume en el secado es casi idéntico al Yador aquí. O sea, básicamente lo coloca los dos y es bastante difícil de diferenciarlo el uno del otro en el secado. Así que sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión veremos la reseña del Kim Kardashian. Este es un perfume encantador, ideales para aquellas mujeres amantes de las fragancias florales. Aquí veremos todos los datos concernientes a este perfume para que sepas si merece la pena o no. Y por eso quiero invitarte a que te suscribas a este canal y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestros videos reseñas, que son bastante detallados. Pues sin más, entonces ahí te hablaremos un poco de la botella. Miren, bastante elegante, con un morado intenso, casi negro. Encantador. Pasamos de una vez a los datos técnicos, indicándote que este fue un perfume lanzado en el 2009 por Kim Kardashian, ¿verdad? Y que pertenece a la familia de los florales orientales. Podemos ver. Pasamos de una vez a la atomización para que la vean. Vamos a ver su atomización. Ahí va. Buenísima. No me lo aplicaré, ya lo tengo aplicado en esta muñeca. Entonces vamos de una vez a las notas de salida. Entonces, ¿qué nos prepara el Kim Kardashian a su nota de salida? Bueno, la madreselva, que es una nota sintética que hace un poco de alusión al jazmín, a la flor de azahar y un acorde un tanto dulce. También tiene flor de naranjo o flor de azahar a la salida y mandarina, lo que hace que este sea un perfume que a la salida presente ese toque un poco dulce y fresco. Pero en el corazón, donde esta fragancia ya se da a conocer cuál es la línea a seguir en sus acordes, porque es principalmente blanco. En este caso tiene nardo, gardenia y jazmín, con algún complemento especiado que trata de equilibrar estas notas florales y encantador. En la base tiene un complemento más cargado, amaderado, contiene cedro, tiene orquídea, haba tonka y almizcle. Aquí es más profundo, más cálido, ideales para las noches frescas. Entonces, ¿qué nos trae como acorde el Kim Kardashian? Bueno, ya te dije las principales notas de salida, que contiene madreselva, que hace alusión también al jazmín. En su corazón es puramente floral blanco, así que por ahí eso acorde. Es floral blanco, donde predomina más el nardo y el jazmín. Es encantadora, por eso dije, esto es una excelente opción para aquellas mujeres que son amantes de los perfumes florales blancos. Encantador. Entonces, ¿cuál es el público objetivo del Kim Kardashian? Es más ideal para mujeres jóvenes, adultas jóvenes, que andan buscando un perfume que, aparte de darle esa sensualidad floral, esa cremosidad, también sea ideal para ser utilizado en noches, en eventos formales, cenas románticas, y donde básicamente quieras tener una muy buena presencia. Realmente es encantador. Y puedo mencionarte también algunas otras fragancias florales blancos que, según algunos foros que he visto, he estado leyendo, no la he comprobado a ver si es verdad. Este perfume es muy similar al Michael Kors normal de mujer y el Gucci Bloom Nettare di Fiori. Estas son las dos fragancias que veo que son más comparadas con o es más comparada con estos dos, indicando en unos casos que son casi idénticos, por lo menos al Michael Kors. Por eso lo de la miniatura que presentan estas fragancias que ya te acabo de mencionar, un fuerte apego o un fuerte, vamos a decir, olor a las notas blancas, florales blancas, perdón. Así que por eso también va en la misma línea que esos. Aquí tenemos un poco de jazmín, pero bueno, aquí está. Para que vean que tengo un poco de jazmín aquí y su olor es bastante similar a porque hace alusión principalmente a estas notas de flores blancas. También tenemos aquí un poco de Yador,
Aquí tengo 5 mililitros de este perfume. Vean, ahí está. Y la diferencia está en este Yador y el Kim Kardashian, es que el Yador es más fresco. Obviamente más tiene sus diferencias marcadas, pero en cuanto a los florales blancos es más inclinado a la frescura. Este es más potente, más concentrado. Lo que ahora te hablaré de su versatilidad. Es ideal para ser colocados en otoño e invierno, principalmente en las noches, donde quiera destacar. También en los días puede ser, pero creo que no es muy ideal para ser utilizado en días calurosos. Así que creo que lo confinaría en la característica de ser más preferible en las noches de otoño e invierno o días bastante frescos, a diferencia de otras fragancias blancas que son más enfocadas en la frescura, como el Yador. Y hay un detalle también que te quería mencionar, y es que estos perfumes, que suelen ser bastante concentrados en cuanto a florales blancos se refiere, y más aún como un ejemplo el Yador, que son más enfocados en la frescura, suele hacer alusión en ocasiones a detergentes. Y sí, no estoy hablando mal de las notas de perfumes florales blancos, no. De hablar mal de algo, hablaría de las marcas de detergentes que utilizan estas notas bastante, ¿verdad?, diluidas, por decirlo de algún modo, porque quieren evocar ese toque de frescura y suavidad en la ropa, y por eso en ocasiones utilizan notas florales blancas. Y hay perfumes que, aunque sean de marca buena, suelen tener su alusión a este detergente por eso mismo, porque comparten a veces ese dato. También pasa con los perfumes acuáticos, que a veces hacen alusión a los detergentes, pero es por estas marcas hacer alusión a esto. Así que cuando olí por primera vez este perfume directamente, sin atomizarlo, dije, wow, esto es detergente puro. Pero obviamente ya al aplicarlo cambia totalmente, dándole a la mujer esa sensación de sensualidad, de glamour. Realmente creo que para ser tan económica es muy buena en estos aspectos. Para ampliarte también más aún la referencia de este perfume, también podemos mencionarte, aparte de los dos perfumes que ya te dije anteriormente, que fue el Michael Kors y el Nettari di Fiori de Gucci. Este también pudiera ser una opción, que es el Michael Kors Glam Jasmine. Este no lo he olido, pero anda en torno a la misma línea, que son los florales blancos. Así que ahí tienes bastante marco de referencia para decidir si realmente vale la pena o no. Por eso me gustaría que dejaras en los comentarios si tienes experiencia de estos perfumes que te acabo de mencionar y de este, si realmente se parecen tanto, si podrá ser considerado como una opción asequible a el Michael Kors, el Nettari di Fiori o también el Glam Jasmine. Y otra cosa es que este perfume en el secado es casi idéntico al Yador aquí. O sea, básicamente lo coloca los dos y es bastante difícil de diferenciarlo el uno del otro en el secado. Así que si este es un perfumazo y este tiene esa característica, pues este no lo hace tan mal. En cuanto a las prestaciones del Kim Kardashian, podemos decir que su duración es moderada, ideales para eventos que duren entre 4 a 6 horas. Ya sabes que puedes reaplicártelo si necesitas. Y su proyección y su estela también son moderadas, haciéndolas que sean sutiles, pero, ojo, te darás a notar. Así que bueno, ahí te lo dejo. En conclusión, Kim Kardashian es una fragancia bastante asequible para las amantes de las notas florales blancas, en la que predomina el nardo. Esa sensualidad, esa calidez, la hacen ideales para ser utilizada principalmente en noches frescas de otoño o invierno, o en días bastante frescos.